Muy bien, estimadas maestras. Las hemos convocado para evaluar la ejecución de la feria de lectura que se desarrolló el 20 de septiembre. Es importante resaltar el nivel de participación que ustedes han tenido en esta feria, la participación de los padres de familia, de los estudiantes, el empeño, el esfuerzo que le han puesto ustedes a cada una de las actividades que han ido mostrando. Me da mucho gusto ver que en lugares que no pensábamos que se iba a instalar esta feria, se ha instalado. Algunos han utilizado los recursos de la zona, ¿no? Por ejemplo, en un paradero han puesto algunas telas, los trabajos de los niños y ahí han realizado la feria con los padres que podrían acercarse. Entonces yo lo voy a felicitar, lo voy a reconocer, teniendo en cuenta que es una de las primeras actividades masivas que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y ese compromiso de ustedes, ese nivel de organización es digno de reconocer. Y aquí voy a compartir algunas fotitos. Ah, como ya les había dicho, el propósito es evaluar esas acciones para establecer acciones de mejora en el nivel inicial y las evidencias fotográficas. Miren, aquí tenemos a Guadalupe. Algunas fotos nada más he ido seleccionando por el tema de los tiempos. A ver, seguimos. Me quedé. Aquí están, miren, padres, estudiantes, ¿no? Animosos. También ese día el sol nos acompañó, ¿no? Y a veces en un momento nos complicó un poquito. Ahí está Jequetepeque, la maestra, las maestras estaban distribuidas en la plaza, algunos los pude visitar, algunos también los ha visitado Patti, en Guille, algunos no hemos llegado, pero también en las acciones de mejora también vamos a tomar en cuenta esas acciones para que todas sean visitadas, porque merecemos, ¿no? Conocer y ver el trabajo que estamos haciendo. Ahí también, Jequetepeque. Miren, miren esa acción de la niña de rosado. Por favor, marquen bien esa acción, por favor. La acción del niño. Ahí está San Pedro. Pacasmayo. No nos olvidamos de ninguno. A ver, me parece. Ahí estaba San José, que no lo mencioné. Ya está. Son algunas de las fotos que hemos seleccionado, por decirlo así, para valorar, ¿no? Y felicitar las acciones que ustedes han desarrollado. Muy bien. Entonces, en ese marco vamos a ir viendo la teoría. ¿Por qué es que hacemos la feria de lectura? Porque algunos dirán, pero ¿por qué la feria, no? Todo eso que involucra em, la movilización de recursos humanos, económicos, ¿no? El tema del compromiso, de repente también de ustedes que tienen las sesiones, las unidades y aparte esa actividad. Entonces, tenemos que encontrarle una lógica, ¿no? Un respaldo, es decir, ¿por qué? ¿Por qué desarrollamos esta actividad? Muy bien, tenemos el estándar, que nos dice el estándar de lee. Que lee, los chicos van a leer diversos tipos de textos que tratan de temas reales, imaginarios, en los que predominan palabras conocidas, se acompañan de ilustraciones para que ellos construyan sus hipótesis, predicciones sobre la información contenida en los textos, para que demuestre la comprensión de las ilustraciones de algunos símbolos. Además, expresa su gusto, preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Y viene un punto ahí, dice, utiliza, utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. Cuando nosotros vamos a analizar y alinear el estándar junto con las capacidades, entonces decimos, y este utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos, ¿a qué capacidad responde? Y nos quedamos ahí como que pensando y diciendo, ¿a dónde, no? ¿A dónde corresponde esta frase, esta acción? Miren,
Esta acción dice, utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. Por favor, no me raye la pantalla. No me raye la pantalla. Gracias. Va a ser el soporte de todo el estándar, porque recordemos que en el nivel, la lectura no es convencional, pero sí hay un nivel de lectura, y ese nivel de lectura lo tenemos que conocer, lo tenemos que identificar. Pero, ¿cómo vamos a desarrollar eso en los niños? ¿Cómo es que lo vamos a desarrollar? Utilizando las convenciones básicas de lectura. ¿Y cuáles son esas convenciones? A ver si alguien recuerda, me escribe en el chat. ¿A qué convenciones me estoy refiriendo? ¿Sí? ¿Recuerdan esas convenciones? ¿Alguien las recuerda? Esas convenciones básicas, miren que es el soporte del estándar, ¿ah? Que en el tema de ley se tiene que dar, muy bien, Evelyn, la linealidad de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más recuerda alguna convención? Direccionalidad. Ok, muy bien, porque recuerden que son algunas convenciones. Pero ahora, nosotros sabemos de las convenciones, bueno, algunos, ¿no? La linealidad, direccionalidad. Y la pregunta es, en la feria, ¿hemos podido mirar que los chicos demuestren su lectura usando las convenciones básicas de los textos escritos? Porque la feria se hace con una intención, ¿no? No solamente mostrar el tema un motivador, de animar, de disfrazarme, está muy bien, excelente, yo lo felicito. Pero también lo que queremos ver es que si los estudiantes están acercándose, están desarrollando el estándar. ¿Y cómo lo vemos? Cuando los niños utilizan en forma transversal las convenciones básicas de los textos escritos para que se acerquen al tema lector. ¿Mm? Ya tenemos, ustedes tienen una guía de la lectura en el nivel inicial y le señala los resultados de Melco que dice que en la mayoría, el 90%, 92%, si es que no me equivoco, de escuelas, los niños no leen, sino los niños escuchan lo que la maestra lee. Y la maestra cuando lee, hace esto, ¿no? Pone el libro o pone ahí, lo muestra y le está leyendo a los niños. Pero la pregunta es, ¿eso es leer? ¿Está usando la maestra o los niños las convenciones básicas? Porque a veces lo ponemos, ¿no? Chicos, aquí está el texto. ¿Y qué dice? ¿Qué ven? Pero los chicos solamente están escuchando y viendo el modelado que hace el maestro. La pregunta que nos haríamos, nosotros como maestras modeladoras de un hábito, que es el hábito de la lectura, que es un hábito importante, estamos usando esas convenciones para que él, cuando ya tenga la autonomía de poder escoger en un libro que más le interese, que le llame la atención, también las use. Mire que lo señala el estándar, ¿ah? Entonces vamos un poquito más. ¿Dónde está lo que significan las convenciones? Las convenciones básicas de los textos está en el glosario, estimados. En el glosario del del programa curricular del nivel inicial, ahí está. ¿Qué significa usar las convenciones? ¿Ya? A ver, yo lo he rescatado y dice, convenciones básicas de lectura, sí, tal cual está. Se refiere al acuerdo sobre la lectura de textos escritos de una comunidad de usuarios, las cuales promueve comportamientos lectores en los niños y niñas. Por ejemplo, cuando el niño lee una página de un libro, siguiendo con la mirada las palabras de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, lo que mencionaba Evelyn. Cuando un niño pasa una página a otra, ¿no es cierto? Cuando ya se da cuenta que el texto ahí ha terminado, de repente con ayuda de las imágenes, y pasa la página. Es una de las convenciones. Cuando un niño ubica en el texto, dice,
el lugar del título en la carátula de un libro, cuando lo ubica, ojo, cuando lo ubica, este es el título. ¿Y por qué crees que será el título? ¿Cómo yo reconozco un título? Miren, vamos a leer y a la vez le damos al estudiante contenido disciplinar, o sea, la estructura del texto. Recuerden que el contenido disciplinar va a ir de la mano con nosotros en cada acción de la institución educativa. Es importante que lo tenga claro. Miren, hay algunas convenciones que está en su programa curricular en el glosario de comunicación. Muy bien. ¿Y cómo es que yo me doy cuenta de que sí, pues se están haciendo uso de las convenciones? A ver, un ratito, voy a dejar de compartir. No recuerdo si a la hora de compartir le he dado el máximo en esta. Ah, esta no le había dado. Para optimizar sonidos. Ok. Vamos. Veamos lo que hace. Miren, una niña. ¿Me ayudas, Patti, diciéndome de qué institución? Si recuerdas. Hola, sí, me escucha. Ya, mi institución, si más no me equivoco, es Tecapa, 1818. Ahí está. Hemos rescatado la forma de cómo la niña usa las convenciones. A ver. Ya está, miren. La forma correcta que los niños deben leer es haciendo uso de las convenciones. Y si nos vamos también a nuestra galería fotográfica, ¿dónde más vemos las convenciones? Ahí las vemos. Ahí las vemos. Aquí las vemos. ¿Verdad que sí? Miren la diferencia entre los niños que usan las convenciones y aquellos que no están usando las convenciones. No es que el niño sepa exactamente lo que dice, sino que a partir de lo que escuchó o a partir de las imágenes, él empieza a hacer inferencia del contenido del texto. Eso lo va acercando a que a que el texto de repente tiene como soporte las imágenes de que hay un inicio, un término y la funcionalidad del texto. Es importante que eso lo desarrollemos ya desde este nivel. Muy bien. Entonces, hemos tenido en fotos el uso de las convenciones y un videíto, que se fijan que es un videíto casero, de las convenciones, del uso de las convenciones. Muy bien. Vamos a ver cómo promovemos el desarrollo de la competencia de lectura. Esta información, ojo, esta información está en la guía de lectura del nivel inicial que ustedes la tienen. Ya vamos a hacer más de 10 años más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú creas un ambiente alfabetizador? Es Daniel Casani, que el ambiente debe ser un ambiente que le permita a los estudiantes alfabetizarse. Por eso tu espacio de lectura debe ser un espacio muy bien organizado, con variedad de textos. Ojo, no solamente cuentos, sino variedad de textos. Entonces, materiales variados, la organización en el aula, la interacción guiada, recuerden eso, es muy importante que el estudiante se sienta acompañado del adulto mediador. El adulto mediador es en la escuela el maestro, en la casa los padres de familia. ¿Qué más? El rol de docente. ¿Cuál es tu rol como docente? Modelar. Por eso era importante, ¿no? Si tú vas a tener un texto, tienes que ir modelando, haciendo uso de las convenciones. Si no, tu rol como mediador, como modelador, no, los niños no lo van a observar, por lo tanto no lo van a adquirir. Es importante. Facilitar el espacio de uso de lectura y escritura, promoviendo intercambio de información, desafiar, ¿no? En cada una de las acciones que tú realices tienes que desafiar ese interés del estudiante por leer para llevarlo a otros escenarios y querer saber algo más. Recuerden que nosotros como maestras debemos tener altas expectativas de los estudiantes y mucho depende cuando el estudiante dice, ¿qué desarrolló el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo? Va a depender de las motivaciones, situaciones que les presentemos en aula. Muy bien.
Vamos a aprovechar los momentos de toda la jornada pedagógica, desde las actividades permanentes, para promover el uso o el desarrollo de la lectura, ¿no? En el inicio y cierre de jornada, cuando lees cuentos, poemas, generando espacio de intercambio de ideas, en los proyectos de aprendizaje que tú desarrolles, debes promover en cada momento el tema de la lectura. ¿Y cómo es que a veces debemos leer los cuentos? Que es la mayoría del nivel inicial lee este tipo de textos. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos las maestras cuando vamos a leer el cuento? Ojo con esto, porque no es un tema de que yo me voy y escojo un cuento de la biblioteca y lo voy a leer, simplemente porque a ver, vamos a ver qué sigue. Lo que tenemos que hacer es hacer toda una preparación. Entonces seleccionamos un cuento, hacemos una lectura previa, la preparación del ambiente frente al cuento que vamos a leer. Recuerden que este texto debe ser apropiado, un cuento alineado a la situación significativa de la unidad o del proyecto. Es importante eso. Durante la lectura de este cuento, mostrar la portada, leer el título, autor, generar anticipaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros como peruanos, a diferencia de los argentinos y chilenos, cuando hablamos con los niños pequeños, en un niño peruano es muy poco común ver que dice es el cuento de fulano de tal? En cambio, cuando te vas a Argentina, te vas a Chile y conversas con los niños, ellos te dicen, no, ese es el cuento de fulano de tal que lo escribió en este año y su motivación fue tal cosa. Porque uno de las primeras acciones que debe desarrollar el maestro en cualquier nivel es conocer al autor, porque a partir de que conozca al autor de dónde es, que va a hacer una interacción con el contexto del autor. ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? Qué diferente. Miren, nosotros cuando leemos a, a Mario Vargas Llosa y leemos a Arguedas, es diferente. El nivel de escritura, la forma como transmite en sus ideas. Entonces, ¿por qué? Porque depende el contexto donde esté el autor, depende también la formación que tenga, ¿no? Entonces, es importante que los niños conozcan quién es el autor. A partir de eso, ya generar esas anticipaciones, esas hipótesis que también lo señala el estándar. Una lectura expresiva, sonidos onomatopéicos, altos, bajos, mucho lenguaje gestual, leer despacio, con pausas, variaciones en el ritmo, lo que decimos, entonación según la historia, ¿no? Ojo, también una de las recomendaciones que dan los estudios que hizo Melco es que a veces antes de la pandemia, los maestros leíamos así, ¿no? De inicio a fin y no hacíamos cortes. Eso era lo que se nos había indicado, ¿no? No hacer cortes, porque la lectura es un proceso global, es un proceso transversal. Pero a partir de los estudios que se han hecho, nos dicen, no, hagamos esa pausa, porque el generar hipótesis no se hace solamente en el antes, también sigo generando hipótesis en el durante. Entonces yo puedo leer y decir, miren, en cierto castillo vivía un príncipe o vivía un rey, no, que este rey le gustaba flores y, y haces esa pausa. ¿Y qué creen que pasó? ¿No? ¿Para qué? Para que el niño siga formulando las hipótesis, para que uno, haya el enganche con el texto y dos, pueda ir um, creando esas imágenes que necesitamos nosotros para poder comprender. Entonces es importante el tema de las pausas, pero para generar hipótesis de lo que sigue la historia. Esa interacción que hace el maestro también es importante, mostrar imágenes, estar atento a las reacciones de los niños, haciendo algunas pausas estratégicas, como por ejemplo el tema de las predicciones o el tema de quién era el personaje, qué le gustaba, dónde vivía, ¿no? Para que de manera pausada vayan comprendiendo el texto. Muy bien. ¿Y qué hacemos en el después?
En el después, por lo general, decimos, ¿qué te gustó? ¿No te gustó? Y sí, ¿no? ¿Qué te gustó? ¿O te gustó el cuento? Sí. Ay, ¿a quién más le gustó? El rey me gustó. ¿Por qué? Ya. Y a veces no hacemos ni siquiera el por qué, ¿no? Y ahí nos quedamos, los aplausos, y a veces hasta nos quitamos el sombrero cuentacuentos, o el espacio que hemos elegido, irnos a leer. Pero hay más, algo mucho más. Recuerden que nosotros en el nivel inicial pasamos por la última capacidad, pero generamos la base para la reflexión. Entonces, es importante esa reflexión, ¿no? Propiciar un momento de silencio y luego invitar a comentar. Comentar. ¿Qué es comentar? Comentar el cuento, una discusión dialogada, plantear preguntas abiertas que promuevan esa reflexión, la expresión de ideas, imágenes. ¿Y qué te pareció esa actitud del rey de las flores? Ah, estaba contenta, a mí me gustó. ¿Y por qué te gustó? ¿Qué emoción te trajo? ¿No? De repente pueden ellos recordar alguna situación de casa para poder decir que sí, que estaban contentos y esa fue la emoción, ¿no? Que, que los originó la lectura. Y por supuesto, no olviden las actividades complementarias, que puede ser entre dibujar, que es lo clásico que hacemos, pero también, ¿por qué no llevarlos a cambiar el final del cuento, a dramatizar la historia y que lo pueden hacer así de rápido, ¿no? Sin necesidad de invertir mucho, simplemente de repente con algunas máscaras y veamos qué pasó y quién era el personaje y qué había y qué más pasó y todos comienzan a un poco a ir dramatizando en sus modos, recuerden, de acuerdo al nivel de los estudiantes, el texto que han leído. Es importante eso. Muy bien, la importancia de la biblioteca, ya saben ustedes que sea accesible, que tenga la promoción de lectura, la interacción social. Voy a hacer aquí un poquito de énfasis en algunas bibliotecas, algunas aulas que hemos visitado y está el espacio de biblioteca, pero no hay los libros suficientes para todos los estudiantes. Entonces es necesario que podamos de repente organizar campañas, hacer gestiones con los padres de familia, prestar libros a la biblioteca para poder incorporar textos en la biblioteca. Y recuerden que también es importante de repente ese intercambio, ¿no? Entre iniciales de textos. Podríamos propiciar eso, porque hay iniciales que están relativamente cerca, ¿no? Entonces podrían hacer ese cambio de textos para que puedan los chicos de repente por bimestres o semestres hacer un cambio de textos de su biblioteca de aula. Me dicen que no se me escucha. A ver. Indícame, Patti, por favor. Sí, se escucha perfectamente, profesora. Ok, gracias. ¿Cómo debe estar la biblioteca? Tener un mobiliario seguro, adecuado, la comodidad y la variedad. Ojo, la variedad, no solamente cuentos, enciclopedias, revistas, leyendas, artículos científicos, descriptivos. Es decir, el niño, recuerden que nosotros enseñamos para la vida y en nuestra vida, cuando los niños salen a la calle, no solamente encuentran cuentos, encuentran de todo, recibos de luz, recibos de agua, periódicos, recetas. Entonces, es necesario que la biblioteca haya esa diversidad de acuerdo al contexto donde está la institución educativa. Muy bien. ¿Y cómo debe ser la participación de los niños? Debe ser una participación colaborativa, debe haber una personalización de los textos, ¿no? Lo que los niños dibujen, que los niños se puedan ir creando estas diferentes situaciones de repente con los padres de familia, que puedan ser parte. Y eso también lo hemos visto en la feria, ¿no? Hay textos que los niños han escrito a partir del libro viajero. Y ahora estaba mirando a un profesor en España, él no enviaba un cuaderno viajero, sino enviaba un peluche viajero, ¿no? Y a partir de que los niños tenían al peluche, así era un peluche grandecito, ¿sí? Que lo llevaban a su casa y lo tenían una semana, los niños escribían con la ayuda de sus papás las experiencias que involucraba cuidar al peluche, dormir con el peluche, se tomaban fotos y un textito abajo, ¿no? Que con la ayuda de los papás pueden ir escribiendo. Y que me pareció
una variante muy importante del cuaderno viajero, porque a veces el cuaderno viajero a veces ya va perdiendo la motivación, ¿no? Porque en 3 años el cuaderno viajero, en 4 años el cuaderno viajero, en 5 años el cuaderno viajero. Entonces podemos ir cambiando de algunos recursos para que haya también el tema de la motivación de los estudiantes. Recuerden el uso activo. Nosotros somos los primeros modeladores de la lectura. Si nosotros no nos acercamos en los espacios libres a revisar los cuentos, los textos, no vamos a promover en los niños nada de eso. Por más que tú le digas, si no te ve haciéndolo, no lo va a hacer. Bien, ¿para qué leemos en el nivel inicial? Vamos un poco a Isabel Solé y a Emilia Ferreiros. No, nosotros, a pesar de que no usamos una lectura convencional, una lectura del nivel alfabético, y a nuestros niños leen por curiosidad. Eso es importante, ¿no? Los niños se interesan naturalmente por los textos y te preguntan, profesora, ¿qué dice aquí? ¿Y aquí? Porque se te han acercado a decirte eso, ¿verdad? Entonces, esa curiosidad natural, porque el leer es un proceso natural. Entonces, hay que aprovecharla. ¿Qué dice aquí, Albert? ¿Y ya aquí qué decía? ¿No? Que los chicos aprendan a construir los significados a partir de las imágenes, esa relación de la experiencia propia, esos conocimientos previos, porque recuerden que los niños no vienen como una tabla rasa a la escuela, vienen ya con experiencias, vienen ya viendo de repente a un hermano o un papá lector, posiblemente, no en todos los escenarios, pero posiblemente. ¿Y qué tienen que hacer los niños? Comienzan a leer por imitación. ¿Quién es el modelador? El modelador recuerda que uno de los modeladores eres tú y ahora tienes que llevar que el modelador también sea el papá. Para eso tienes que hacer tus reuniones y decirles a tus papás la importancia de leer y cómo es que deben hacer las convenciones básicas, cómo deben hacer uso de esas convenciones básicas de lectura. Los niños y niñas como sujetos que aprenden, recuerden que los niños y las niñas son lo principal para nosotros. Para eso los niños tienen que explorar, interactuar y formular hipótesis de los textos. Todos esos textos que leen. Esta información, miren, en manera amplia, una vez más, les indico, está en la guía de lectura y solamente hemos sacado algunos extractos. ¿Qué leen los niños? Leen imágenes, interpretan historias, reconocen logos, hacen una lectura compartida con los adultos, ¿no? A veces los adultos empiezan a leer y ¿quién termina la frase o el párrafo? A veces el niño, ¿no? Porque le ha leído tantas veces. Entonces, es importante que esto se siga enfatizando en el nivel inicial. ¿Ya? ¿Qué piensan los niños sobre la lectura? Ojo, como tenemos dos cosas importantes, el tema de la curiosidad y el tema del planteamiento de hipótesis. Los niños creen de haber un mínimo número de caracteres para poder leer, implica que tienen la hipótesis de cantidad. Recuerden esto, Emilia Ferreiros, la variedad de las letras, para que ellos vayan diferenciando ya cuando pasen a la escritura, ¿no? La relación texto-imagen. Es importante que vayan escribiendo a partir de su nivel, ¿no? ¿Qué implica una imagen o qué frase o qué emoción o qué vivencia tuvo y tú qué haces? Haces la construcción alfabética del texto. Eso lo tenemos que hacer siempre, estimados. ¿Qué tiene que hacer el adulto que lee? Tener una escucha activa o la observación, la imaginación, la interpretación. El adulto tiene que estar muy, muy minucioso, muy observador cuando el niño está leyendo o cuando él está leyendo a los niños para ver cuál es la reacción del estudiante, ¿no? Para ver si él de repente está haciendo alguna conexión con sus saberes previos, de repente ya lo conoce, de repente no lo conoce. Es muy importante que la observación pedagógica que tú le des. Ya sabemos las competencias de lectura en el currículum, sabemos que son esas 3 capacidades, y le he puesto reflexiona y analiza con negrita, ¿saben por qué? Porque esa reflexiona y analiza, nosotros en el nivel inicial no le damos el énfasis que requiere. Y aquí tenemos que la misma guía nos dice que la reflexión después de la lectura es muy importante.
Claro que va en el opina, ¿no? Va en el opina, emociones, pero tenemos que llevarlo con preguntas que no solamente aterricen en un sí, ¿les gustó? Sí. ¿No les gustó? No. ¿Quién no les gustó? El rey. ¿Por qué? Entonces, llevémoslo a algo más. ¿Qué implica una pregunta reflexiva? ¿No? ¿Qué harías tú si fueras el rey? ¿Qué harías tú si no hubieran rosas, por ejemplo? ¿Con qué la reemplazaríamos? Entonces, ese tema de la reflexión, estimada, no le estamos dando el énfasis necesario para que haga una conexión con lo que trae de casa, con sus saberes, con sus experiencias. Es muy importante que acentúes la reflexión de los textos que lee. Muy bien, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo vamos a promover la competencia lectora? Con la variedad de los textos, con el modelado, con las actividades significativas, con propósitos reales. ¿Para qué vamos a leer? Por eso les digo que el tema de la lectura debe alinearse mucho al proyecto o a la unidad que estás desarrollando, porque a veces tenemos un proyecto de X, estamos leyendo Y, cuando el niño no entiende para qué va a leer. Es importante, lo señala también Isabel Solé, el propósito lector. El propósito lector. ¿Para qué voy a leer? Voy a leer para aprender cómo se hace una mazamorra. Voy a leer para aprender cómo el rey o los ositos resolvieron un problema. Voy a leer para informarme. Voy a leer para conocer cómo es un oso de anteojos. Voy a leer para conocer dónde viven las tarántulas, qué sé yo. Es decir, tengo que tener un propósito lector. Si no tengo el propósito lector, el estudiante pierde la motivación a la lectura. Entonces, eso hay que marcarlo bien. Y el rol que desempeñan las familias es muy importante: una lectura diaria, un ambiente lector, una conversación sobre lo que han leído, por qué les ha gustado, qué no le ha gustado, qué texto les gustaría leer para las próximas situaciones. Y nosotros tenemos que enseñar a los padres de familia con nuestro modelado, con algunos ejemplos, para que él también sea ejemplo de un modelo lector. Es importante que el niño lea, sobre todo no le demos menor importancia a la lectura, porque necesitamos que esté realmente, que tenga esa información, que esté alfabetizado, que conozca, que busque, que no solamente se deje llevar por aquello que le dicen, sino que valide la información. Es importante eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la lectura. Muy bien. Lo que no debemos hacer, ojo, ojo, porque he visto muchas aulas que están con esto, no debemos hacer. Por ejemplo, le muestro una imagen así y le pregunto, ¿no? ¿Qué vocal es? Y no, y a veces eso nos enseñaban a nosotros, imagínense, nosotros casi que estamos grandecitas, o sea, estábamos en el inicial, hace como 46 años, algunos 47, 48, algunos como 50 años, y venimos repitiendo eso, ¿no? ¿Qué vocal es? De elefante. Y la E no solamente de elefante, sino la E es de muchas cosas, de muchas situaciones, ¿no? O si no, le hacemos pera y la P con la A, pa, la P con la E, P. Eso no debemos hacer. O si no, le ponemos las figuras, porque sí he encontrado en varias, ya supongo que a partir de la fecha o ya en el 2025 no vamos a encontrar eso, porque ya, miren, estamos haciendo este tema de ustedes, invertir su espacio, nosotros también, para que ustedes, por favor, no lo hagan. No están alfabetizando correctamente, no están acercando al niño a la lectura cuando ponen esto, pato, pelota. Entonces, no es un tema de que me voy a aprender las sílabas y ya voy a aprender a leer. Es un tema de acercar al niño al texto, es un tema de que él pueda reconocer algunas palabras, y como es un proceso natural, eso va a ir incorporándose un poco más. Con mi nombre, ¿dónde dice tu nombre? Aquí dice Sonia. ¿Y qué otra cosa o qué otro nombre empieza como tu nombre, ¿no? Entonces, a ver, el niño va buscando a so. Ah, profesor, aquí. ¿O qué cosas conoces que empiezan con tu nombre? Ya, eso es diferente. Entonces, estimadas, esto no debemos hacer. También está en la guía, ¿ya? Muy bien.
Y vamos a ir estableciendo acuerdos. Algunos acuerdos, a ver, me voy a escapar para poder, para poder construir los acuerdos. Y aquí tengo ya 2 acuerdos que nosotros estamos poniendo como gel. Y vamos a ir incorporando algunos otros que ustedes también incorporen. Por ejemplo, incorporar la feria de lectura en el plan lector para el mes de octubre del año 2025. ¿Por qué no en septiembre? Porque ese ya lo hicimos en septiembre, ¿verdad? ¿Por qué no en septiembre? No, lo vamos a cambiar a octubre, ¿por qué? Porque ya miren, tenemos el tema de primaria, ¿no? El Día de la Educación Primaria, el Día de la Educación Rural, y ahora ya está el tema de la maratón de lectura secundaria, que ya se va a hacer casi todos los años. Entonces, ahí también nos vamos a incorporar nosotros para hacer en octubre una movilización de lectura a nivel provincial. Entonces, uno de los acuerdos de mejora, es que incorporemos la feria de lectura en el plan lector para el mes de abril, perdón, para el mes de octubre del año 2025. Además, es necesario, según las recomendaciones MELCO, según lo que dice el Ministerio de Educación, que nosotros promovamos la implementación de la biblioteca en los hogares. Podemos de repente hacer visitas en los hogares, a ver cómo están las bibliotecas. Resulta muy bien, le digo que esa estrategia nosotros la hemos validado en otro UGEL, y muy bien, porque ya los padres se emocionan que hay, por ejemplo, las visitas trimestrales, nos vamos a un grupo de casas, el otro trimestre a otro grupo de casas, y miramos cómo está y nos explica el papá cómo está su espacio de lector del niño. También lo que vamos a acordar como UGEL, nuestro compromiso como UGEL, es que todos los especialistas, al margen del nivel, van a visitarlos cuando realicen la feria. ¿Ya? Estimados, esos son los acuerdos. Vamos a incorporar la feria de lectura en el plan lector para octubre del año 2025, ya entendiendo que se hace un tema masivo entre secundaria. Además, esos audios, por favor, además, para octubre ya estaríamos con los niños un poco más que hayan asimilado esas convenciones básicas de lectura. Vamos a promover la implementación de bibliotecas en los hogares. Todos los especialistas van a visitarlos cuando visitarlos en la feria de lectura, al margen de sus especialidades. La institución educativa debe elegir el espacio para desarrollar la feria, tomar en cuenta las condiciones del contexto, sean condiciones de clima, condiciones de seguridad, ¿no? Condiciones económicas. Entonces, todo eso vamos a tomar en cuenta para decidir. De forma organizada, vamos a comunicar a nuestros especialistas para que ellos sepan dónde estamos, ¿no? Importante esto, que vamos a hacer una tertulia para refrescar, ojo, para refrescar ese contenido de la guía de lectura en el nivel inicial. Ya todo lo tienen, también está en el drive de directorio de la vez pasada, también lo he compartido en el WhatsApp. Vamos a socializar con los padres de familia y comunidad educativa el propósito de leer en el nivel inicial. Podemos aprovechar la feria para hacer esto. De repente, como decía Soledad, vamos a hacerlo en otras oportunidades, también vale, pero es importante que el padre de familia conozca el por qué y cómo es que los chicos están leyendo y para qué, ¿no? Y la UGEL también debe realizar una difusión más significativa, más agresiva sobre esta feria. Ok, muchas gracias a todos, felicitaciones, y una vez más se agradece el tiempo y gracias por este espacio.